Universidad Martí presenta la conferencia La normativa urbana como determinante del precio de la tierra urbana, el caso de la ciudad de Resistencia, República Argentina 2020, impartido por el doctor Federico Carlos Arias. Él es profesor en Geografía por la Facultad de Humanidades INE, martillero público y corredor de comercio por la Facultad de Derecho UNE. En la actualidad cursa el doctorado en Geografía financiado por la beca doctoral del CONICET en el tema Mercado de la Tierra y la Vivienda Urbana. En el ámbito de la docencia es profesor adscrito en la asignatura Geográfica y Sociedad UNE y profesor interino en Geografía Económica y Seminario de Investigación IES en Puerto Tirol. Recibamos a nuestro ponente, el doctor Federico Carlos Arias. Bueno, primero que nada agradecer a la Universidad Martí por la posibilidad de la presentación. Tal como se mencionó en un principio, la ponencia trata sobre la normativa urbana como determinante del precio de la tierra urbana, el caso de la ciudad de Resistencia, República Argentina, en el año 2020. Bien, respecto al contenido, digamos, de esta presentación, está conformado por los objetivos, el área de estudio, la problemática de investigación, la metodología, los resultados, conclusiones y la bibliografía. Respecto a los objetivos y al área de estudio del presente trabajo, más que nada, digamos, las personas que por ahí no son de Argentina, ubicarlos geográficamente a la ciudad de Resistencia, que se encuentra, es la capital de la provincia del Chaco, y la provincia del Chaco se encuentra al norte de la República Argentina. En este sentido, fundamentalmente el objetivo o los objetivos más importantes de este trabajo de investigación, porque es una parte del trabajo que vengo realizando para mi tesis doctoral, tiene que ver con analizar, digamos, cómo la normativa urbana que establece los usos del suelo dentro de una ciudad, influye, o también se puede utilizar el concepto de determina, los precios de la tierra urbana. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo, o sea, caracterizar, digamos, la demanda potencial del grupo de asalariados en el acceso que se tiene, digamos, a una vivienda, al menos en estos tiempos, digamos, que nos acontece. Bien, respecto al problema de investigación, la ciudad de Resistencia es una ciudad de tipo monocéntrica, y se ha caracterizado en los últimos 20 años, 30 años, por un crecimiento urbano desmesurado y principalmente desordenado, ¿sí? Existen varias ciudades de la República Argentina que tienen estas características. También las ciudades latinoamericanas en general se van expandiendo con esta característica de un desorden en términos generales. Dentro de este crecimiento, claramente por el aumento poblacional y demás, aumenta constantemente la demanda de la población por ocupar tierras, ¿sí? Para después luego poder edificar y poder acceder de esta forma a uno de los bienes, ¿sí? Más importantes dentro de la vida de las personas, que es justamente la vivienda, es decir, para satisfacer su necesidad residencial. Y en este sentido, al norte de la ciudad de Resistencia, voy un poquito hacia atrás, ¿sí? Que sería esta zona, ¿sí? Se ha producido una expansión o una ocupación de tierra, ¿sí? Principalmente por dos grupos poblacionales. Por un lado, accede a la tierra la población de clase media, ¿sí? A través de precios relativamente accesibles en términos de las posibilidades de financiamiento, no en términos de la compra total de estos terrenos, porque igual en general son elevados. Y por otro lado también se permitió, digamos, la configuración de terrenos con un precio sumamente sideral, donde accede población de alto poder adquisitivo, que constituye esto, digamos, lo que es, o en la literatura lo conocemos por ahí como renta de monopolio, es decir, el mercado busca promover a través justamente del marketing
la compra de terrenos donde se producen edificaciones de eh, viviendas, ¿no es cierto?, para un fin residencial, pero con un alto confort. Entonces, eso hace que el valor que tengan estos terrenos, digamos, sea sumamente elevado. Por ahí, para personas que están en ciudades más grandes, el concepto de country estaría básicamente asociado justamente a este tipo de ocupación de terrenos, digamos. Y por otro lado, hacia el sur de la ciudad, existe el acceso por parte de la población de clase media que eh, no cuenta, digamos, con los recursos necesarios o un orden financiero que le permita, digamos, acceder a estos sectores, digamos, a los precios que brinda el sector norte. Entonces, claramente, a través del mercado informal accede a la vivienda o en algunos casos a la tierra en la zona sur de la ciudad. Es decir, tienen una lógica de acceso a la vivienda informal. Es decir, ¿qué se considera como informal? Bueno, justamente que no cumple con todos los requisitos legales adecuados, digamos, para establecer el dominio de un bien y, bueno, anteponerlo a terceros o a otras personas, digamos. Esto se da muy a menudo, donde, por ejemplo, se toman tierras y muchas veces esas tierras se las revenden y, bueno, esta población de clase media podría acceder a precios más razonables en función de su poder de compra, que está determinado justamente por el salario y su capacidad de ahorro. Eh, Eso sería por un lado. Bueno, básicamente, estos son, digamos, es parte del problema, ¿no es cierto? Porque tenemos una situación de demanda con diferentes lógicas. Y por otro lado, digamos, además de esta periferia norte y sur de la ciudad, en el centro de la ciudad se da una situación de aumento constante de edificaciones a partir de la década de 1990, donde estas edificaciones, o estos edificios, este fenómeno conocido como verticalización inmobiliaria, ha permitido, ¿sí? Ha permitido que el mercado inmobiliario concentre en esta ciudad, en la ciudad, ¿no es cierto?, constantemente en el centro, una gran cantidad de edificios con el fin fundamentalmente eh, de subsanar o satisfacer, digamos, la demanda habitacional que tiene la gente. Pensemos en estos términos. Muchas veces las personas no pueden acceder a la vivienda, entonces ocupan sectores o demandan sectores del centro con buenos servicios públicos, aunque podríamos después discutir, digamos, a qué le llamamos buenos servicios públicos, pero en general mejores que en la periferia, que hace que a través de un alquiler, digamos, a través de una renta, el pago de una renta mensual, accedan a estas condiciones favorables. Claramente, teniendo en cuenta la teoría del valor propuesta por los economistas neoclásicos, eh, uno de ellos, Karl Menger, por ejemplo, que planteaba en su momento que es justamente la demanda lo que empieza a determinar el precio. Entonces, al tener una gran cantidad de edificios y la demanda sigue subiendo, los precios de los terrenos se ven justamente alterados también. Entonces, la zona céntrica se vuelve prácticamente imposible de comprar para poder acceder a una vivienda y el único modo, digamos, que la población vive es justamente a través de la modalidad de alquiler. Eso por un lado sería nuestro problema de investigación. Y por otro lado tenemos justamente uno de los factores que más influye sobre el precio de la tierra. Este factor básicamente es los usos del suelo. Tenemos dos cuestiones con los usos del suelo. Por un lado tenemos los usos permitidos, que justamente tiene que ver con la normativa urbana, y por otro lado los usos reales, digamos. En este caso lo que yo planteo acá justamente es un análisis del punto de vista del Código de Planeamiento Urbano vigente, que tal como pueden observar ahí fue sancionado bajo la ley en el año 1979, ¿sí? Y a pesar de varios intentos de actualización, por el momento no se concretó. Es decir, tenemos una normativa urbana totalmente antigua, que hay trabajos de otros profesionales, como el magíster Cristian da Silva, que ha trabajado justamente con los usos del suelo desde el punto de vista de la situación actual de ellos, y bueno, eh, esto permite, digamos, al no coincidir la normativa con la condición actual, de que el mercado en este sentido tenga una lógica de desregulado. Es decir, la normativa es justamente el que establece la regla del juego en la ciudad,
Y al tener un mercado totalmente desregulado, justamente lo que nos sucede es que muchas veces hay segregación en cuanto al acceso del precio, digamos, perdón, hay una segregación, digamos, en el acceso a la tierra producto de los precios elevados que teníamos en términos generales, pero en el centro se nota totalmente una mayor concentración de precios altos. Esta parte del problema nos lleva a pensar justamente esto, ¿sí? ¿Qué variables, factores influyen sobre los precios de la tierra? Hay veces que podemos tomarlo como variables, otras veces son factores que claramente van alterando los precios. Y como le dije hace un momento, el uso del suelo establecido a través del Código de Planeamiento Urbano es fundamental, ¿no es cierto?, para determinar, digamos, qué precio en cierto modo podemos llegar a tener en determinados sectores de la ciudad. Bien. Respecto a la metodología, bueno, básicamente hay una lectura de bibliografía específica, planteamiento de problemas, como ya expliqué, y respecto al relevamiento y procesamiento de datos de precios, tiene que ver con lo siguiente. Lo que se hizo en esta oportunidad es para el mes de abril del año 2020, eh, se han relevado distintos precios de vivienda, ¿sí? Se tomaron en 7 zonas de la ciudad una cantidad de 11 inmuebles, viviendas. Se excluyeron de esto, por ejemplo, lo que son terrenos o se excluyeron también lo que son departamentos. ¿Por qué se excluyen los departamentos y por qué se excluyen los terrenos? Bueno, porque lo que queremos ver en este caso es el grado de incidencia que tiene el valor de los terrenos, digamos, en el precio general, ¿no es cierto?, de nuestra vivienda. Y cómo ese grado de incidencia va variando en función de estas zonas de la ciudad. ¿Por qué no se tomaron por otro lado los departamentos? Y bueno, como hace un momentito le dije, los departamentos están concentrados solamente en el centro de la ciudad, es decir, no podríamos ver la diversidad que sí podemos ver en el caso de las viviendas. Y se tomaron solamente 11 inmuebles, aunque parece poco, en términos del objetivo no son pocos, sino que son difíciles incluso de conseguir. El punto de comparación justamente son la superficie que tienen estas viviendas, y por otro lado también tiene que ver con la antigüedad de la misma. Por ahí, digamos, es algo, si uno lo piensa en términos lógicos, en un proceso de tasación, cuando se le coloca el precio a una vivienda, sea de oferta o el precio real de la transacción, uno de los elementos que se tiene en cuenta desde el punto de vista intrínseco del bien a vender es justamente la antigüedad. ¿Está relacionado mucho la antigüedad con el estado de conservación? Sí, pero la antigüedad en términos generales influye muchísimo sobre el término de los precios, es decir, a una mayor antigüedad tiende a caer el precio por metro cuadrado de nuestro bien inmueble. Entonces, bueno, pasando en limpio esto, hemos relevado 11 inmuebles, ¿sí?, para estas 7 zonas de la ciudad. Luego lo que se hizo es justamente, una vez que se ubicaron estos inmuebles en la ciudad, se identificó el tipo de uso del suelo según el Código de Planeamiento Urbano, es decir, el tipo de suelo permitido. También se utilizó el indicador, el FOS, y la altura constructiva. Bien, una vez que tuvimos estos datos que son sumamente fundamentales, se procedió a la aplicación del método residual, ¿sí?, a los precios de la vivienda. ¿En qué consiste justamente este método residual? Básicamente, para que ustedes entiendan en términos generales, cuando uno tiene un precio de una vivienda, por así decirlo, a la vez tenemos una serie de gastos, ¿sí?, que van a conformar estos $100.000, que es el precio de oferta o el precio que después se puede terminar la transacción. Entonces, en esos $100.000 tenemos gastos de la inmobiliaria, tenemos gastos, costo de la construcción, tenemos gastos de arquitecto y demás, que constituyen, digamos, la estructura de gastos para nuestra vivienda. Y existe un porcentaje que justamente se llama el residuo, y este residuo, ¿qué es? Es lo máximo que el comprador del terreno o la vivienda está dispuesto a pagar por esa porción de terreno. Entonces, claramente, si yo, como comprador, yo digo, bueno, el 23% de esta vivienda lo representa el terreno, ¿sí?, y supongamos en este ejemplo que les dije de $100.000, el que va a comprar esto va a estar dispuesto, si sacáramos, digamos, lo construido,
solamente tuviera el terreno solo, estaría dispuesto a pagar solamente $23.000 como máximo, ¿sí? Porque si paga más estaría perdiendo esa persona. Y bueno, como sabemos, dentro del sistema capitalista, por lo general la gente o las personas se guían por una cuestión de máxima rentabilidad, o sea, en general, no digo que todo sea así, pero hay una intención de tratar de capturar una mayor rentabilidad. Bueno, justamente a través de este método residual hemos calculado la incidencia del suelo. Luego de esto, se descargaron datos del salario mínimo vital y móvil y la remuneración bruta promedio del asalariado privado por rama de actividad de la República Argentina. ¿Para qué son estos datos? Bueno, básicamente para ver el poder de compra de la clase media o la clase baja que percibe el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Respecto a estos bienes inmuebles. Luego se realizaron recursos gráficos, cartográficos y la interpretación de los resultados. Bueno, esta parte es la más interesante porque ustedes pueden ver en los símbolos de inmuebles, que son los pentágonos que se encuentran en color verde, vemos justo de las 11 casas, ¿sí? O viviendas, dependiendo cómo le queramos llamar, ubicados dentro de la ciudad de Resistencia. Y en los polígonos, los otros polígonos con distintas formas, se encuentran justamente los usos del suelo que hemos identificado a través del Código de Planeamiento Urbano. ¿Qué es lo interesante, digamos, en esto? Es justamente que tenemos que ver, si ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, ahí están justamente las zonas, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo estas zonas, digamos, que hemos seleccionado, cómo muchas, por ejemplo, en el caso de la zona verde, tenemos 3 inmuebles relevados, pero esos 3 inmuebles tienen distintas lógicas. Vamos a encontrar cómo, a pesar de que tengan en el Código de Planeamiento Urbano la misma normativa, los precios por metro cuadrado son totalmente distintas. Fijémonos después cómo en estas zonas de la ciudad, en las zonas periféricas, como le mencioné hace un rato, los precios van a tener otro sentido, ¿sí? Solamente les muestro justamente la ubicación y los usos del suelo permitidos. Y hacia su derecha justamente era el criterio con el cual se tomó para hacer el relevamiento de datos. Por ejemplo, localización más valorizada del área en el perímetro urbano, por otro lado, la zona más valorizada en el centro de la ciudad, la zona menos valorizada dentro del centro de la ciudad. A veces uno puede vivir en el centro, pero existen factores o elementos que pueden determinar dentro de valores altos de precio que exista sectores menos cotizados. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Resistencia tenemos constantemente procesos de inundación por precipitación, o sea, es momentáneo, digamos, ¿no es cierto? Pero igual no es una situación ideal, digamos, para una ciudad que no debería tener sorteado ya ese problema, pero bueno, existen eso. Y bueno, a veces en esos lugares específicos los precios caen justamente por estos factores condicionantes. No, también, pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con esta cuestión. Y después también se tomaron zonas donde existen factores relevantes de valorización, por seguridad, eh, ruidos molestos y demás, que van a influir, ¿no es cierto?, dentro de estos precios. Y también lugares en la ciudad donde existe una mayor valorización para los próximos años, ¿sí? Es decir, el mercado, producto justamente de esta demanda, muchas veces demanda habitacional y muchas veces habitacional por distintos motivos, a veces demanda habitacional para encontrarse cerca de su lugar de trabajo, a veces demanda habitacional para un conjunto de estudiantes, entonces todas esas zonas en un futuro se van cotizando y se van remarcando. Entonces el mercado casi siempre intenta anticiparse a esas cuestiones, adueñarse de esas, y bueno, eso básicamente termina impactando en los precios presentes, que en realidad lo que están haciendo esos precios es adelantarse a un futuro cercano. Aquí es un dato interesante, digamos, cuando tuve que buscar el ingreso medio mensual para la provincia del Chaco no encontré datos disponibles, pero sí encontré para datos de Argentina. Entonces tomé datos de Argentina, que son una buena referencia igual, y a partir de un proceso de cálculo, realicé un promedio en general de diferentes ramas de actividad en el sector privado. Me dio que para el año 2019, el 1 de septiembre,
En promedio, en Argentina, en el sector privado, se gana $1.000 estadounidenses mensuales. En el caso del salario mínimo mensual, que en Argentina se llama salario mínimo vital inmóvil, para el 1 de diciembre de 2019 era de 16.875 pesos argentinos. Estaríamos hablando de $270 estadounidenses aproximadamente. Bien, aquí que lo estoy mostrando en este mapa, básicamente lo mismo que en el anterior, pero lo interesante es justamente identificar esta tabla, ¿sí? Donde podemos ver realmente en el caso de la zona 1, ¿sí? Que es una zona, digamos, libre para el mercado, y claramente cuando significa zona libre en términos normativos, aprovecha esa ventaja, ya que lotean los terrenos y después colocan precios totalmente siderales y muy caros, digamos, para un sector específico de la población. Y fijémonos como es una zona no, digamos, no regulada en términos específicos. Tenemos precios por metro cuadrado en los terrenos sumamente altos. Es justamente una localización eh, muy valorizada en el área periférica de la ciudad, en periférica norte, ¿no es cierto? Entonces tenemos precios sumamente altos. Otra parte lo constituye la zona 3A, 3B, como pueden ver en la tabla, en comparación a la 4, ¿sí? Eh, Fijémonos cómo el uso del suelo es igual, es decir, pertenecen a una zona comercial, pero claramente hay una marcada diferencia entre las dos primeras muestras, donde tienen un promedio de 1.600 dólares por metro cuadrado de precio en el terreno, ¿sí? Y sin embargo en la zona 4 tenemos 695 dólares, perdón, por metro cuadrado. ¿Cuál puede ser la diferencia en esto? Bueno, justamente lo que le expliqué hoy, de que el mercado identifica que es una zona céntrica, que quizás tiene un potencial comercial porque está normado, ¿sí?, para que sea comercial, pero hay que ver también si en la actualidad tenemos uso de suelos realmente comerciales y es una zona valorizada por las personas, ¿sí? También hay que ver algún factor que esté perjudicando esta cuestión. Por otro lado, también lo que le hablaba hoy, hace un momentito, digamos, del tema de la antigüedad. Yo he comprobado que la antigüedad influye muchísimo en los precios, ¿no es cierto? Pero hay veces que cuando el inmueble tiene una cierta antigüedad, ejemplo, 35, 40 años, pero tiene un muy alto un grado de conservación, prácticamente los precios por metro cuadrado se mantienen a valores de nuevo, ¿sí? Entonces, en ese caso se anula la incidencia de la antigüedad. Claramente, si uno mira un inmueble, lo construye y nunca más se le realiza un mantenimiento, claramente empieza a descender. Pero puede ser eso también otro factor importante que me esté bajando el precio en dólares por metros cuadrados, ¿sí? En la zona 5, ¿sí? Plantean justamente el tema de factores relevantes de valorización, que tiene también precios de 1.650 metros cuadrados, donde el uso del suelo es totalmente distinto, ¿sí? Es un uso residencial, ya no es comercial. En esa zona se ha construido hace un tiempo un shopping y eso hace que la zona en términos generales aumente de cotización y nos esté brindando precios en dólares por metro cuadrado sumamente altos, ¿sí? Y por último, me gustaría que prestemos atención, digamos, en lo que son las referencias CIA, CIB y C, que se encuentran por esta zona, ¿sí?, de la ciudad, como los precios son bastante bajos en dólares por metro cuadrado, ¿sí? O sea, bastante alto en términos relativos entre ellos, ¿no es cierto? No estoy diciendo esto en cuanto al acceso de la población. Entonces vemos cómo nos baja considerablemente y bueno, porque muchas veces existen factores que desvalorizan estos precios, por ahí estas cuestiones o percepción de inseguridad. A veces la percepción de inseguridad no constata con la realidad, pero a veces sí hay una estigmatización social respecto a determinado sector y eso hace que los precios puedan bajar considerablemente. O quizás pueda ser real también esta baja en los precios. Bueno, esta es la parte más interesante, donde yo terminé de inferir, digamos, la cantidad de años que necesita una persona que percibe el salario mínimo y el salario promedio. Fijémonos solamente la columna de años,
cómo se necesitan 190 años el que percibe el salario mínimo para poder comprarse una vivienda de 620 mil dólares. ¿Sí? Acá hay un error, digamos, esto serían dólares totales, no es dólares por metro cuadrado, sino que son los dólares totales de la vivienda que tomé para la muestra. ¿Sí? Y en el caso, en el mejor de los casos, en el caso del salario promedio, necesita una persona 2 años para poder acceder a un sector de la ciudad poco valorizado. 6A, 6B, 6C, que mostré aquí, tienen factores de valorización y fíjense que igual existe o la persona necesitará ahorrar 2 años para poder comprarse justamente esa propiedad. Y por último, con esto quiero ir cerrando, digamos, la exposición. Hice un modelo, digamos, de vivienda de 150 cuadrados y también ese paralelismo en cantidad de años. O sea, una persona que percibe el salario mínimo necesita entre 11 años y 75, 80 años para poder, digamos, comprarse esa vivienda en esa superficie. Y en el caso del que percibe un promedio, en el mejor de los casos, 3 años y en el peor de los casos, 20 años. ¿Sí? Una cuestión antes de entrar en la conclusión es tener en cuenta que yo estoy optimizando el total de ahorro, digamos. ¿A qué quiere decir esto? Que estoy destinando el 100% del salario, supongamos, o sea, realizando la suposición de que se ahorre el 100% del salario, lleva esta cantidad de tiempo para poder acceder a una vivienda con esas características en metros cuadrados a valor de mercado. Entonces, imaginémonos la situación, lo agonizante que es lo compleja que es si incluyéramos otros indicadores como por ejemplo la canasta básica, cómo disminuiría la capacidad de ahorro de la persona, ¿sí? Y más si vive en familias y demás, ¿sí? Y cómo estos valores serían sumamente más altos, que ya de por sí son valores bastante complejos. Si tuviéramos que incluir la canasta serían valores reales, más acercados a la realidad, ¿no es cierto? De que la situación sería más compleja. Como conclusión, el esfuerzo monetario para acceder, digamos, del estrato medio y el estrato bajo a una vivienda en el mercado formal es sumamente elevado. De hecho, el mercado informal existe gracias a que el mercado formal expulsa, de acuerdo con sus precios, ¿no es cierto?, a estas personas. Por otro lado, justamente los determinantes del suelo, del precio del suelo. La normativa es muy importante ya que fija los usos del suelo permitidos. Y más allá, en el caso de resistencia de que tengamos una normativa bastante antigua, existen igual en algunos puntos una influencia interesante de considerar. Bueno, básicamente sería eso la exposición y bueno, espero que les haya gustado.